en Arte Fusión. Mira. El invitado bailando ahí, Sacho. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, porque fue como que la música. Sí, bueno, pues es que Chena hizo, ¿cómo que bailar? Y no por si acaso. Vamos a bailar. Mira, aquí es que estamos en Arte Fusión, un martes más, un martes menos, un martes, pero el primer martes de agosto. Y literalmente, qué calor. Con calor. No, el problema es que dice, no va a llover. Sí, pero caen 2 gotas o 2.5. Y de momento Sigo prefiriendo el calor a que pasemos un susto de huracán. sí. Así que tranqui, aguantamos. Sí. A ver, aguantar el calor. Nos aguantamos el calor porque de verdad que el otro extremo no lo queremos por. No, pero estamos ya, ¿verdad? En el mes de... Estamos en la... Yo no sé, sería interesante verificar si el pico se ha corrido, porque como ha habido tanto cambio en las tendencias climatológicas, yo creo que ese pico de septiembre, yo no sé si ya se ha corrido un poquito más, por lo menos para nosotros acá en las Antillas del... Se había movido, se había dicho que en vez de empezarlo junio 1, lo iban a tratar de empezar hasta mayo 15. Así que imagínate, lo que ocurrió así como que para atrás. Pero con este calor... Yo no me acuerdo haber oído de niños o de adolescentes que hubieran tanta polvo del Sahara llegando a Puerto Rico, tantas olas. Ni las algas estas, ¿cómo es? Ni el sargazo. Yo había escuchado, pero no tanto, yo tengo fotos y todo. Que las puse los otros días. El asunto del sargazo realmente ha sido... sorprendente en este verano, porque siempre se ve, pero ha sido el volumen ha sido incluso ya para aquellos fanáticos que son que seguidores de las teorías de conspiración, hay teorías que establecen cuál es la razón por la cual, o sea, que se ha manipulado para afectar las islas que viven del vacacioneo en verano para afectar sus planes, todo, pero pues hay temas. El tema es largo. ¿Sabes qué? Lo interesante es que les tengo una noticia. Les tengo una noticia rapidita antes de pasar a nuestro invitado y a todas las presentaciones. Si usted quiere comprar los vegetales y las frutitas del país, les tengo un lugar. Ya yo fui y José lo sabe porque también aprovechó. Digo, aprovechó porque se lo trae. Tierra Santa Farm. Esto es en Santa Isabel. Carla Escalera, que era una ex baloncelista nuestra del baloncesto superior nacional femenino. Exacto. Pues ahora también ella se retiró y ahora es agricultura. No ha sido fácil para ella, porque ustedes saben que todo lo que es agricultura, campo, finca, eso es dominado por hombres. Pero ella se ha hecho campo ahí, se ha hecho hueco y lo ha logrado. ¿Qué pasa? Ella tenía tiene un sembradío enorme en Santa Isabel y de repente ella cultivó cajas y cajas y cajas, 1,000 cajas de pepinillos. Y no estoy hablando de un pepinillito, el pepinillo. Pero, ¿cómo se le dice? Pepino, Pepino, porque el pepinillo es ya cuando tú lo metes en la salmuela y haces el pickle, ¿no? El cucumber es el pepino. Pero es que el pickle es como chiquitito. No, lo hay de far, porque obviamente él reduce su tamaño cuando lo procesan, pero y son diferentes tipos de pepinos, ¿no? Hay unos pepinos que son más grandes, como la cosa esa que tú me trajiste, parece un calabacín. Dios mío, sí. Sí, pero son riquísimos. Pero ya lo probaste, ¿verdad? Sí, claro. Faltaba Javier, porque Javier hay que darle también para que baje todo el revolú del azúcar. Pero mira, resulta que ella tenía estas 1,000 cajas. Sí, ¿y tú? Sí, tú también, Cheran. Pues, de aquí estoy sentada esperando. Pero anyway, ella tenía estas 1,000 cajas y estaba histérica porque ustedes saben, el pepinillo es todo agua, así que se daña a las millas. Y entonces parece que ella las tenía para venderlas a distintos supermercados, lugares, y la gente le viró para atrás.
Y ella se quedó con las cajas. Y te estoy hablando de que cada caja tenía por lo menos 60 pepinillos de ese tamaño que viste, Joselo. Así que, de momento, pues ella dijo, mira, necesito ayuda. Y hace como 2 semanas atrás, dije, mira, por favor. Y fueron, o sea, la cubrió en varios canales de televisión. Y dijo, mira, necesito. Y gracias, lo tengo que decir, aunque le dé el plug, no me importa. Econo, que siempre es el que responde, le compró 400 cajas a la soltar. Ojo. Anyway, la cosa es que esta que está aquí decidió ir a Santa Isabel. No, ella no fue Cono. Ella no fue Cono, ella fue a Santa Isabel. Y llegué allá. Pero para que sepan, búsquenla en Facebook, Tierra Santa Farm. Allí tienen la dirección, allí tienen toda la información. De verdad que es una mujer que está haciéndose campo y está haciéndolo sola, o sea, ¿verdad? Y con todo su grupo de trabajo, pero igual, Dios mío. Tienen plátano, tienen piña, tienen mango, tienen los plátanos son gigantes también, son más de 1 pie de largo. Sí. O sea, es impresionante. Tienen pepinillo, calabaza, también, que las venden en una bolsa así, si lo llegas a chequear eso, una bolsa gigante a 12 pesos. O sea, y tiene como 8 calabazas ahí dentro, calabazas. Tienen, ¿cómo se llama la que es violeta? Berenjena también tienen. O sea, que usted verifique en su página y chequee. Si usted quiere, como hice yo, me compré la caja y compré el racimo de plátano. Que era el más chiquito y tenía 55, pero me los traje y empecé a repartirle al mundo. Pues, porque digo yo, mire, y de verdad, el sabor, lo tengo que decir, pues ya José lo sabe también, el sabor es otra cosa. Lo que es, cuando usted compra en el supermercado un guineo que no es de aquí, de momento usted, no era. Tomate, no es de aquí, tampoco. No. Plátano. Le tengo una noticia también a la gente, que por lo menos la gente que se preocupa por su tipo y calidad de alimentación, normalmente pagamos cantidades más altas por alimentos orgánicos. Les tengo aquí una clave. Todo producto nativo que se produzca en su tierra siempre va a ser orgánico. ¿Por qué? Porque no se le ponen conservantes, que es lo que se le pone a algún tipo de alimento cuando tiene que salir a otro país para venderse. Exacto. Otra cosa es que para que el alimento no se dañe tan rápido, lo cosechan antes de tiempo, contando el tiempo que conlleva el trayecto. Así que también otro beneficio, que es lo que está puntualizando Adriana, el alimento que se produce aquí naturalmente en Puerto Rico está completamente hecho. No tienen que cortar antes de tiempo porque no tiene que viajar. Así que es importante que cuando usted vea un alimento que diga el sellito del país o este tipo de esfuerzo, porque son esfuerzos monumentales, mantener una granja contraria a lo que diría nuestro clima, ¿verdad? Porque aquí sería el paraíso para cualquier agricultor, porque aquí hay un clima bastante estable durante todo el año. Cuando usted vea ese tipo de productos, aunque, pero es que si yo me voy a tal tienda lo consigo más barato, no es la misma calidad. No es la misma calidad, no tiene el sabor. El sabor. No tiene los mismos nutrientes, no le va a hacer el mismo beneficio. De hecho, Adriana, si te quedan todavía de estos pepinos, pica unas rojaditas y échaselas al can de agua. Sí, no, ya lo hice. Le da un saborcito más fresco y le da propiedades también al agua, súper rica. Y ahora con estas calores, un agüita con una rodajita de pepino, qué rico. Así que. Pero mira, vamos a pasar al próximo tema. Vamos a saludar a Omaira Cavilla, nuestra intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Chenan Martínez está al bastidor. ¿Y quién más está por aquí? Porque bueno, por aquí está Javier Ortiz Cortés, esa que le habló fue Adriana Pantoja, nuestra productora y locutora también. Hoy vamos a tener a Jorge García de invitado, que tiene una vida fascinante, coreógrafo, y verdad, ha sido un hombre lleno de arte toda su vida, así que vamos a escuchar cómo entró al arte y a las diferentes áreas donde él trabaja. También por aquí el honorable José Lo Arroyo, que siempre nos acompaña con su figura espectacular. Ay, bien santa. Pensaba que iba a hablar el nutricionista residente. Mira.
Saludos, mi gente, saludos, bienvenidos a una semana más aquí en Arte Fusión. José Arroyo, como dice Javier aquí, que les saluda y por supuesto le agradece su apoyo y les recuerda que encuéntrenos, búsquenos y encuéntrenos, porque nos van a encontrar en todas nuestras plataformas y redes sociales. Primero vamos a empezar por artefusión.org, que es nuestro portal principal. Ahí es bien facilito porque usted va a tener acceso directo a todos los episodios anteriores de Arte Fusión, que son ¿cuántos, Adriana? Yo sé cuántos son, Javier. Este es el 630, así que hay 629 anteriores. Mira, qué bello es el trabajo en equipo. Pues mira, 629 episodios ya están en nuestra página para que usted los pueda volver a ver, a compartir, a disfrutar y a reírse con todos nosotros. Y por supuesto, después que termina esta emisión, que es el 630, se incorpora a nuestra biblioteca. También tenemos en artefusión.org la pestañita de la encuesta de la semana. Recuerde que todas las semanitas Adriana nos hace una preguntita, una trivia con diferentes alternativas para que usted, mira, pueda escoger la propia y emitir su voto. Y por supuesto ver también cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestro fanpage Arte Fusión, ahí me le dan like. Y también estamos en Instagram como Arte Fusión Radio, ahí también me le dan follow. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es bien fácil, que usted mira, lo busca, le da like, le da follow, le da share a los capítulos. Por supuesto, si quieren nos pueden comentar algo. Y más importante aún, le va a dar a la campanita que aparece hasta que haga tiling, para que se pueda suscribir propiamente a nuestro canal y le puedan llegar las notificaciones de las cosas nuevas que estamos preparando siempre, semana tras semana para todos ustedes aquí en Arte Fusión. Como la entrevista de hoy, como muy bien ya introdujo Javier, esto pique y se extiende y yo voy a hacer un compromiso de no hablar mucho. Porque yo creo que nuestro invitado va a necesitar toda nuestra ayuda y colaboración posible para poder maximizar el tiempo y sacarle el jugo a este programa. Y en francés. En francés. Ya, vamos a ver. Bienvenido, Jorge. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, gracias. La encuesta rapidito para hablar directamente con Mr. Jorge García. Mira, ¿cuál es el país de América Latina que menos población tiene? Hay 4 opciones. Ajá. Uruguay, Puerto Rico, Panamá, Paraguay. No están muy distantes una de la otra, así que estoy pensando en la distribución geográfica, cuál es más pequeña, déjame ver. No sé. Creo que Panamá, no sé. Pues vaya a artefusión.org y vote allá. Ponga su voto allá. Mira, pues rapidito. Jorge García. Vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque tú me corriges. Tú eres especialista en danza histórica. Así es. Ok. Mira cómo José lo hace, ya tremó la ceja. Eso tiene un porqué y tiene una lógica. Pero, ¿cómo llega Jorge a las artes? Vamos a empezar por ahí. ¿De cuándo? ¿Fue chiquito? ¿Fue grande? ¿Te apoyó tu familia? ¿Fue a la universidad? ¿Cómo fue eso? Sí, primero desde niño, ya mi mamá me tenía ya en el escenario montado, haciendo obras y cantando y diciendo poesía. Pero fue luego en la adolescencia que empecé en la música. Ok. Entonces me desarrollé más en el lado de la música clásica. Siempre tuve esa afinidad por las pelucas, como digo yo, por los compositores de peluca, ¿no? Bach, Mozart. Entonces empecé a estudiar música y luego cuando entré a la universidad, primero estuve en Bayamón, tuve la dicha de pertenecer al grupo de teatro de la Universidad de Bayamón. Okay. Con el profesor Eberto Ferrer Duchesne, que también es bailarín, coreógrafo. Un saludo, Eberto. Y luego pues, paso a Río Piedras. Y en Río Piedras pues me enfoqué solamente en lo que estaba estudiando, que era literatura francesa, lenguas modernas. Sabes que uno no solamente se enfoca en un solo lenguaje, sino que uno estudia varios. Estudié alemán, estudié italiano, estudié latín también, y todo esto me ha ayudado en este trasfondo de lo que es la danza histórica per se.
Entonces, entonces, ¿cómo tú te decides a la literatura? O sea, pues tú estabas en baile. ¿cómo? ¿Cómo vas a la literatura, a las lenguas, perdóname? Sí. ¿Cómo llegas allá si tú empezaste en baile? O sea, no te decidiste por... No. Yo empecé a estudiar primero ciencias naturales. ¡Ay, Dios Y mío, después, jamás! y yo dije, esto no es lo mío. A mí lo que me interesa siempre es la historia, la literatura, el arte. Okay. Y entonces pues ahí seguí. Y luego en Bayamón empecé con mi primera profesora de francés. Y luego entonces en Río Piedra pues ya ahí estuve de lleno, ¿no? En lo que se llama, ¿no? Las lenguas modernas. Okay. Entonces después no estaba bailando todavía. Empecé como a los 21 22 años más o menos. Ok. O sea, que realmente el acercamiento al arte es porque, o sea, estás en un escenario. O sea, es que cuando eso viene con uno, no hay forma. Exacto. El chip. Así. ¿Y Pero no, tocaste algún instrumento? Sí, piano. Ah, Ese es mi instrumento de formación, es el piano. Y tienes herencia o familias artistas, porque dijiste que tu maíz te jaló para el escenario. ¿Por qué Mira, pasó esto? sí, tenía un primo que falleció, que era cuatrista, y tengo ahí una tía abuela que se llamaba Julia, que interpretaba piano, y yo creo que esas son las únicas dos personas dentro de mi familia que son o eran músicos, ¿no? Porque fallecieron ambos. Eh, pero no, soy el único. el directo, en tu familia directa, exacto, es el único. Bueno, yo levanté la mano, ¿sabes por qué, verdad? Sí. Es que somos primos. Y yo somos primos. Sí. sí. Pero no creas, somos primos. Esa tía abuela esa Julia es tu Sí, mamá. mi mami. Oh. Lo que pasa es que me estuvo curioso el comentario de que mami me jalaba para los escenarios. Y entonces Sí. yo, bueno, pues igual mami es bailarina, mami es actriz, mami es cantante, y allá estaba con una pandereta y empezaba a hacer cosas en el show. Pero si no fue ese el caso, qué bien, porque tú dices, cuando uno lo lleva, y los padres se dan cuenta y que lo fomenten desde un inicio, da igual las vueltas que uno dé, tratando de encajar en diferentes profesiones o visualizando diferentes caminos que va a tomar su vida. Pero fíjate, tu mamá siempre tuvo razón. Ella siempre tiene la razón. Pero entonces, ¿por qué llegas a naturales? O sea, ¿qué es lo que te lleva a naturales como que? La crisis de adolescencia. No, mala consejería. Mala consejería porque como tenía buena nota, buenas puntuaciones, pues la orientadora de aquel tiempo me dijo, ¿y por qué tú no te vas a estudiar ciencias naturales? Y uno, pues, imagínate. Pues seguí lo que me dijo, pero eso no era lo mío, eso no era lo que yo sentía. Porque tenía buenas notas y está la percepción de quien tiene buenas notas, es más inteligente, pues tiene que ir para ciencias naturales para ir seguir por ahí medicina o lo que fuese. Lo que duraste fue nada, entonces, lo que duraste fue que un semestre. Sí, exactamente. Sí, porque un semestre y dijo, no, esto no es lo mío. Lo que tardó en acordarse de la orientadora y todos sus santos. Oye, esto no es lo mío. Entonces, caes entonces, como estabas diciendo, ¿verdad? En lenguas modernas, pero entonces, ¿por qué te decides por lenguas modernas? ¿Qué te llama la atención de los idiomas? Bueno, recuerda que está la teoría de las inteligencias múltiples y dentro de esas inteligencias múltiples está la verbal lingüística y esa es la mía, la principal de las inteligencias múltiples, 8 básicas que dice la teoría de Howard Gardner, está la inteligencia verbal lingüística y también tengo pues la inteligencia cinética que tiene que ver con el baile y la musical. Todo eso está ligado con el desarrollo del cerebro humano y no todas las personas. Todo el mundo tiene las mismas inteligencias, pero en distintos grados. Pues yo la principal mía es la verbal lingüística. Ok, y entonces ahí me dijiste que a los 21 fue que dijiste, voy a empezar a bailar. Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Con quién tomabas clases? Voy ahora a eso. Siempre le he dicho que empecé desde músico. Yo soy músico primero de formación, ¿no? Claro. Entonces, en Corozal hay una compañía bien famosa que ahora lleva 50 años de fundación, que es Guateque Ballet Folclórico de Puerto Rico.
dirigida por el señor Joaquín Nieves Caldero. Él es mi maestro, él es mi mentor. Y yo empecé, Joaquín montó, él siempre se ha salido del marco de lo que es las demás compañías folclóricas en Puerto Rico que se enfocan solamente en bomba, plena, montaña, bailes de salón del siglo XIX. Él siempre se ha querido romper los esquemas y ha montado muchas cosas que no tienen ninguna otra compañía. Entonces él decidió hacer los bailes de los años 40 y 50. Entonces, pues quiso, en vez de ser grabado, porque la primera vez lo montó grabado, pero después decidió hacer una orquesta. Entonces, una muchacha que pertenece todavía al ballet, Mildred Álvarez, pues ella me dijo, mira, tú tocas piano porque hace falta un pianista para que toque. Y así fue como yo empecé la compañía. Yo empecé primero tocando los años 40 y 50. Que era una coreografía que era, la primera parte era los años 40 y la segunda parte era los años 50. Eso duraba alrededor de 2 horas. O sea, el montaje, obviamente con cambios de vestuario, etcétera. Y entonces después la compañía ofrece, con el donativo legislativo, ofrece unos talleres a la comunidad libre de costo para formar gente que se interesen en el ballet, ¿verdad? En el folclore de Puerto Rico. Y así fue como yo empecé. Mildred me dijo, Jorge, ¿por qué tú no empiezas a bailar? Y así fue como yo empecé. Y tomaba los talleres y después que fui ya madurando un poco, entonces el director te dice, ven a los ensayos de la compañía. Y ahí tú empiezas a ensayar con la compañía. Y esto estamos hablando, tenías 21 años. Yo tenía como 21 o 22, sí, literalmente. Un chamaquito todavía. Pero ya estabas terminando la universidad, más o menos. Exactamente. Más o menos por ahí en medio. Que empezaste en Bayamón, me dijiste, ¿no? Exacto. Estuve 3 años en Bayamón y luego me fui a Río Piedra. Porque tú no puedes terminar en humanidades en Bayamón, porque es un colegio tecnológico. No, y de hecho, no sé, eso lo aprendimos la vez pasada con Carlos Ferrer, que tú no puedes terminar aparentemente solamente en Mayagüez. Tú no puedes terminar básicamente en ningún bachillerato en uno de los regionales. Yo eso no lo sabía. En aquel momento yo creo que eso ha cambiado bastante. Sí, no. Ahora sí, porque son recintos. Y entonces resulta que llegas a Guateque. ¿Cuánto tiempo entonces estás en la compañía? Bueno, pero yo llevo, ahora mismo yo digo que estoy como en sabática porque llevo ya como 5 años que no estoy en la compañía porque me dediqué a estudiar esto. ¿Ves? Pero también estuve en ballet concierto. Estuve como 3 años más o menos estudiando en la escuela de ballet concierto, ballet clásico, cuando estaba Lolita San Miguel y Carlota Carrera. Solamente hice ¿cómo se llama? Una audición para el Cascanueces y Lolita quería que yo bailara, pero yo como ya era bailarín viejo, pues yo le pregunté lo primero que le dije, ¿y cuánto usted me va a pagar por bailar? Y me dijo, no, aquí solamente se le paga a los estelares. Y le digo, no me llame, yo te llamo. y ahí porque eran como 15 funciones, porque tú sabes que el Cascanueces hace funciones escolares, funciones de público general, ¿no? Con la orquesta sinfónica. No, pero vas a tener una gran experiencia. Entonces, te obligan a vender taquillas, tienes que alquilar el vestuario, etcétera. Yo dije, ay, no, y que yo voy a ganar con esto. Experiencia tengo yo bailando ya hace tiempo. Y no, pues no. Pero por lo menos en Guateque, ellos tienen una escuela de ballet también, que la dan los sábados. Y entonces, pues ahí, pues, seguí estudiando los sábados ballet y yo, ya tú sabes, siempre era el príncipe, como era el único varón, pues yo era el que tenía que bailar todas las nenas, hacer el partnering. En ese momento eras el único varón, o sea que... Sí, el único varón en ballet, en la compañía Guateque en ballet, que era una compañía ¿verdad? De la escuela para niñas. Pero qué interesante, porque... Sí, pero la compañía de folclore es otra cosa. Sí, por eso, pero qué interesante en el ballet, porque lo hemos hablado, Javier, de hecho, tú lo sabes, porque has bailado ballet también, y es bien curioso cómo los varones, o sea, es por épocas, ¿verdad? Porque de momento como que sube y baja, pero hay muchas épocas, las bajas son bien grandes, que no hay varones en ballet. Literalmente. Una cuestión, ¿verdad? Me imagino que... Y es
es algo anacrónico porque cuando vayamos a entrar de lleno al tema, vas a ver que originalmente el ballet era solamente para varones. Y fue a partir del siglo XVIII que empiezan las mujeres a entrar en escena. Pero los varones eran los que bailaban, inclusive personificando mujeres, porque se estilaba que bailaran con máscara. Okay. O sea, en el ballet barroco, la danza barroca, no enseñaban el rostro. Era todo el tiempo con una máscara neutral. Completa, una máscara neutral, más la peluca, más las plumas, más el sombrero, más sí, todo. Estabas ahí adentro. El andamio, es un andamio, literalmente es meterte dentro de un andamio. Entonces, los hombres eran los quienes personificaban a las mujeres, pero como tenía una máscara, pues tú no sabías que era un hombre, literalmente, ¿no? Wow. Pero mira, vamos a una pausilla y vamos a hablar sobre eso, porque ahora sí, yo quiero saber cómo es que Jorge llega a la danza histórica. Así es como. Claro. Y no solamente cualquier danza, es la danza con la línea francesa, ¿no? El estilo noble francés. Exacto. ¿Ustedes sabían de eso? Pues yo no. Vamos a saber más. Venimos ya. Llévatelo, Chema. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí regresamos. Se nos emocionó. Mira, aquí regresamos en Arte Fusión con Jorge García y vamos de lleno al tema, porque el tema es complicadito. Vamos a ver cómo lo podemos, ¿verdad?, condensar para que todo el mundo pueda entender, ¿verdad?, tu especialidad, porque es la especialidad, y vamos, ojo, que es la única puertorriqueño especializado en ese tipo de baile histórico. Independientemente sea francés o no, baile histórico. Así que vamos a hablar. ¿Cómo tú llegas a interesarte tanto en esta subdivisión, será, ¿verdad? En esta especialidad que no es común y que pues uno dice, no, es que eso es histórico, ¿verdad? Eso es viejo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues mira, como te estaba hablando en el primer segmento, toda mi formación yo entiendo que fue preparándome para este camino, porque yo estudié música, estudié idiomas, estudié ballet, o sea, tenía la base completa. Entonces, eso fue ¿no? Todos los ingredientes se dieron en un momento dado. ¿Qué pasa? Eso, para estudiarlo, tú tienes que viajar. Tienes que viajar a Europa, o tienes que ir a Estados Unidos, o tienes que ir a México, o tienes que ir a Argentina. Y la pandemia, a través de la pandemia, en el 2019, pues obviamente todas estas personas empiezan a diversificar, ¿verdad? Porque no podían trabajar, no podían ir a una academia a dar clases de ballet, porque no podía haber contacto entre personas. Y empiezan a dar clases en línea. ¿Okay? Por Zoom o, no sé, cualquier plataforma que ellos tuvieran, ¿no? Entonces, Google Classroom, por ejemplo, también. Y entonces, ahí es donde yo empiezo primero con esta profesora que ya yo la conocía a ella, que es argentina, que se llama Teresita Campana. Entonces, esta profesora pues, se especializa en danza en el estilo noble francés. Pero entonces, quiero decirte algo bien importante. ¿Por qué se llama danza histórica, no? Y si nosotros partimos de la premisa de cuál es la definición de historia, es cuando el ser humano empieza a escribir, ¿no? Por eso existe una prehistoria, diferente a la historia. ¿Por qué? Porque en la prehistoria el ser humano todavía no codificaba, no tenía escrita su historia, ¿no? Entonces,
Asimismo es el baile. Cuando se empieza a escribir, empiezan primero ya para el siglo XV más o menos, empiezan los primeros tratados históricos, donde se empieza a tratar de codificar los movimientos en un espacio, pero todavía no se combinaba con la música. Eso vino después en la época barroca. Entonces, los movimientos de baile, los movimientos. Exactamente. Entonces, si nosotros decimos, ok, es danza histórica, pero la danza histórica tiene subdivisiones. Ajá. Hay especialistas en danza medieval, hay especialistas en danza renacentista, hay especialistas en la danza barroca como tal, que es la que yo soy especialista, que es el estilo noble francés. Está la del siglo XIX, la decimonónica, la época napoleónica, y está el ballet romántico, ¿no? Que es Giselle, el Lago de los Cines. Es que el ballet es histórico, es danza histórica también, si tú lo vienes a ver. ¿Por qué? Sí. Porque eso se escribió en el siglo XIX. Hace 200 años atrás, pues ya es histórico, ¿no? Pero es que ya hasta el siglo XX es historia. Siglo XX, exactamente, estamos en el siglo XXI. Entonces, pues, esta profesora, Teresita Campana, estudió con una profesora que se llama Philippa Whitey, que es inglesa, y ella, pues, me transmitió a mí los primeros conocimientos en danza histórica. Créeme que fue bien difícil al principio, porque como cuando uno es bailarín, uno dice, esto para mí va a ser fácil porque yo sé bailar. Okay. Pero es totalmente distinta la postura del cuerpo, la apertura de los pies. Las 5 posiciones del ballet clásico vienen del ballet del estilo noble francés, de Pierre Bourgeon. Entonces, los brazos, tú sabes que en ballet los brazos son bien altos, y en el barroco es aquí. Abajo. Abajo, aquí, es aquí, ni siquiera está redondeado, es aquí, para hacer lo que se llama la oposición. Entonces, eso me trajo mucho conflicto al principio, porque ya la mecánica muscular estaba acostumbrada a una cosa. Exacto. ¿No? Y tuve que pelear conmigo mismo, porque para mí fue un reto. Y para colmo por Zoom. Para colmo por Zoom. Pero esas maestras, aunque tú lo digas así, pero son bien meticulosas esas maestras. Ellas te ven el mínimo detalle. Jorge, endereza más. Jorge, sube la cabeza. Jorge, el brazo. Jorge, no. Se dan cuenta de todo. A veces yo hacía trampa y se daban cuenta. No. Empiézalo de nuevo. Yo, ay, Dios mío. Entonces, pero ella daba mucha teoría. Ella, por ejemplo, ella quería montar una gavota. Pero ella hablaba mucho teoría. Entonces, esta maestra me dio mucha teoría. También práctica. Pero era más teórico, ¿verdad? De lo que es la historia, de dónde viene la danza barroca, etcétera. Porque en la época de Luis XIV, ellos no decían, hoy vamos a bailar danza barroca. No, ellos le decían la belle danse. Exacto. Que es la bella danza. ¿Sabe? Que ya hasta en el nombre mismo dice la belleza de este baile, ¿verdad? La belle danse, era lo que ellos lo llamaban. Entonces, pues esta profesora fue la primera que me dirigió en esa área. Entonces, yo estaba escuchando hablar de otra profesora peruana que estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que es Magdalena Villarán. Entonces, Magdalena Villarán. Villarán. Entonces, ella está en la UNAM, estaba porque falleció en marzo pasado ahora. Le dio cáncer de páncreas y falleció en cuestión de 2 semanas. Sí, lamentablemente. Entonces, esta maestra vio el potencial que yo tenía y entonces me explotó literalmente y me dio lo que es la notación Boson-Feuillet. Cómo interpretar la notación Boson-Feuillet. ¿Ok? Que era cómo se dibuja una coreografía, ¿no? Acá tienes la música y aquí tienes la coreografía, el plano aéreo, ¿verdad? Entonces, anteriormente,
no se dibujaban las coreografías, ya por ejemplo el siglo XVI, siglo XV, sino que se decía, pie derecho, arrastra el pie, no sé qué, a la derecha, una vuelta, pero no había ¿cómo se dice? Una gráfica, ¿no? Ok. De cómo bailar, trazar el espacio Ajá. y combinarlo al mismo tiempo con la música, ¿no? Con la medida. Entonces, el rey Luis Eso que me enseñaste es la coreografía, pero arriba también está la música. Sí, siempre tiene la música arriba, O sea, con eso los es compases musicales. eso es casi una Tiene partitura. tiene los compases musicales. Ah, mira. Sí, de hecho, Ok. tiene los compases musicales y la coreografía está dividida en los compases que tiene la música. Si la música tiene 50 compases, te lo va dividiendo en páginas, dividiéndotelo en 8, 9, 10 compases, va a depender del tipo de baile, ¿no? O sea, que es un Y libro. entonces, esto es uno de los libros que tengo. Porque Sí, tengo pero que digo un libro, porque si tú dices son 50 compases y cada página son 8 o 9 compases nada más, imagínate. Prácticamente hay coreografías que tienen 10, 11 páginas fácilmente. Una partitura, pero de danza, exactamente, como dice Jeda. Exactamente, y tienes la partitura porque el maestro de danza originalmente era violinista también. Oh, El maestro de danza no solamente era sabía. coreógrafo y era bailarín, era violinista. Pues yo no sabía eso. Ah, mira. ¿Ok? Era Algo que violinista. aprendimos hoy. Claro. Sí, por eso es que la partitura Ajá. tiene arriba la clave de sol solamente, la línea melódica, porque es el violín, no tiene la clave de fa. O sea, esto no es para ser interpretado en el clavecín, por ejemplo, Claro. o por una viola de gamba o un violonchelo, es para ser interpretado por un violín. Anótate Entonces, eso, Chena, anótate eso. sí, no era el violín normal que nosotros conocemos, era un violín bien delgado que se llamaba violín de bolsillo, que en francés se dice un pochette, que de hecho lo llevaban en el bolsillo. Ay, mire. Y el maestro de danza lo colocaba aquí en el brazo y entonces él iba interpretando la música, la melodía, al mismo tiempo que iba demostrándole la coreografía a los estudiantes. ¡Qué a rayo a la vez! Wow. Al mismo tiempo. Entonces, Está fuerte. de hecho, la parte del movimiento de los brazos, que es esto, Ajá. ¿no? Que se llama la oposición, viene de la postura del violín, porque tú agarras el violín aquí y este brazo lo tienes aquí. Entonces, esto es la postura, ¿no? De cómo tú agarras el violín. Sí. También eso viene de la esgrima. Recuerda que Claro. las tres artes que debía dominar el gentilhombre que quería ser de sociedad, ¿cuáles eran? La equitación, la esgrima y la danza. Sí. Y la esgrima y la danza están totalmente ligadas, porque de hecho esta oposición que yo te hago aquí también viene en la esgrima. Aquí. De hecho, el movimiento de las muñecas en la danza barroca es el mismo que tú haces con la espada. A que ustedes dos no sabían que ustedes pasaron eso de la esgrima. Ustedes no sabían esa parte. Que en la esgrima estaban bailando. Exactamente. Porque dice que la pasé muy mal porque yo soy zurdo. No, de hecho, en la esgrima tú tienes que hacer demi-plié, tienes que hacer chassé, tienes esta postura de la posición, eso es ballet, literalmente. Y en medida que lo dices, todo encaja y dice, porque uno no llegó a esto antes, ¿verdad? Porque visualmente sí, lo puedes reconocer, incluso los brincos, ¿no? Pero que es interesante porque quiere decir que el maestro o maestra que te lo enseñó no lo ligó, o sea, no lo unió como debió haber sido. Digo yo, ¿verdad? Digo yo. En el caso de los actores, sí es bien importante que sepan esto, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa posición? Los pies van hacia afuera, el demi-plié, el chassé, la postura, todo eso está ligado literalmente de esa época, del siglo XVII, siglo O sea, que XVIII. todo esto tú lo empiezas a aprender en 2020 que empieza la pandemia por ahí para abajo. Y 2019 en adelante. 19 en adelante, que fue un poquito antes de la pandemia, y entonces vas, o sea, llegas porque, ay, pues me interesa esto, y después obviamente la pandemia entra. Porque tú realmente ahora mismo eres maestro de inglés. Sí, del Departamento de Educación en la Escuela Superior. En la Escuela Superior. En Corozal. Sí. En Corozal. O sea, que ya llevas ¿cuántos años?
Yo llevo 25 años. dando clases. O sea, que tú dijiste, déjame esparcir. Exacto, porque, ¿sabes qué? Porque recuerda que en la pandemia estuvimos encerrados, literalmente. Sí, ¿no? Y no podías dar clases. Era demasiado tiempo, uno trabajaba dando clases por la computadora también, y uno tiene que trabajar con las emociones, ¿no? Entonces yo me voy a volver loco aquí encerrado porque yo estoy acostumbrado a estar en movimiento, estoy acostumbrado a estar en el ambiente artístico, entonces uno estar encerrado, para mí eso fue un trauma, y entonces... Para yo dije, no. muchos. Entonces, pues, claro, sí. Para Entonces, muchos, muchachos. Jorge, pero tú habías hecho coreografía de la obra Contradanza, o sea que sí, ya sí. tenías conocimiento de cómo coreografiar este tipo de baile histórico años Sí, atrás. sí. Anterior El a gustito, estudiar tenía el danza gustito. histórica como tal. Tenía como el Sí, gustito. Decía, a mí eso me gusta. O sea que sí. tú Creo que tú eso fue estudiaste uno de los esto. indicativos que él dijo, por aquí me puedo ir porque esto me gusta. Exactamente. Y entonces, o sea, la obra Contradanza se hizo en 3 ocasiones, ¿verdad? Teófilo Ajá. Torres fue la primera ocasión y creo que lo dirigió Victoria Espinosa, pero entonces ya tú entras en la segunda etapa, que es, ¿verdad? El que hace el personaje principal es José Eugenio Hernández, y la tercera etapa, entonces entra Miguel Difut. Déjame ir con calma con Obama. Miguel Difut, que entra también. O sea que, pero ellos dos no eran los únicos. O sea, tú tenías un grupo de actores que tenían que montar. ¿Cómo fue eso? Porque me dices que fue larguísima esa Sí. parte que tenías que montar. Mira cómo era. ¡Ay, qué calor! Ese ha sido uno de los retos más grandes que yo he tenido en mi trayectoria como coreógrafo y bailarín. Porque Rafael Rojas me llama y me dice, mira, tú te atreverías a coreografiar esto, pero cuando yo sigo, él me da el libreto. Y yo digo, ¿y qué yo voy a hacer con esta gente? Entonces, pues yo pienso primero como bailarín, ¿no? No estoy pensando que son actores, ¿no? Entonces, pues la contradanza como tal, que es el título de la obra, es un baile. La contradanza es un baile que se origina en el siglo XVI en Inglaterra, Okay. que en inglés se llama country dance. Bien, country de campo, no, country dance. Y era una danza donde se podía bailar múltiples parejas. No es como la danza barroca, que es una pareja a la vez, o un solista, cuando es danza de teatro. ¿Y Y totalmente, cuántas personas serían? O sea, en una contradanza podían bailar siempre todas las personas que quisieran, porque había unas figuras que son repetitivas. La importante es que la primera pareja va moviéndose en las hileras o en las columnas hasta llegar atrás, y todas las demás parejas siguen haciendo lo mismo hasta que esa primera pareja vuelve a encabezar la fila. De eso se trata la contradanza, pero es una especie de democratización, si venimos a decir, de la danza, porque, por ejemplo, en Versalles, pues, cuando sea el baile del rey, el rey era el primero que bailaba, ¿no? Una courante, y después el minué, y después a la reina, y después el delfín con la delfina, y los príncipes de sangre real, y los duques, todo por estricto orden jerárquico. No es como la contradanza, que la contradanza no necesariamente había esa jerarquía. Y entonces en la obra, pues yo dije, wow, y entonces en un espacio tan reducido, porque recuerda que Coribantes no es un escenario, ¿verdad? Una platea así como decir Bellas Artes o algo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Una coreografía que dura casi 15 minutos, pero yo lo diseñé como una pavana, con los pasos de pavana, que es paso largo y 3 pasos cortos. Y así fue como primero yo lo hice. Busqué la música y vamos a montar esto. Pero cuando me di cuenta que los actores tenían que pensar el parlamento, pero al mismo tiempo estoy contando un paso largo, 3 pasos cortos, un paso largo. Y decir, Era demasiado. Y decir la línea. Entonces yo dije, no, yo los voy a matar, los voy a matar, no voy a poner. Tengo que, Javier sabe de lo que estoy hablando. Porque él fue parte de ese proceso de creación. Porque originalmente
Cuando yo llegué con esa partitura, yo, ok, vamos, paso largo, el saludo, pues es fácil, que es la riverencia y la continencia, ¿te acuerdas, no? Sí, pero, Pues ahí, o sea, estamos hablando de que entonces te encuentras con que los actores también, mientras estaban bailando, están diciendo su parlamento. exactamente. Entonces ¿Son cuántos fui minutos? 15 minutos. casi 15 minutos. Sí, porque ¿Cierto? era como que el principio de la obra era todo ese baile bien Exacto. largo. Lo Y que era pasa es la que, introducción de la pieza. sí, Sí. literalmente es la segunda escena. Entonces, en ese baile es que se va creando la trama, porque ella está bailando Sí. con el embajador de España que quiere casarla, porque recuerda que ella nunca se casó, ¿no? Que quería casarla con Felipe V, un hijo de Felipe V, no sé. ¿Qué es quién la persona que quiere casar? El embajador de España. El embajador Ajá. de España está en el baile porque él quiere que la reina se case. ¿Qué es La cuál reina? La reina Isabel. La reina Isabel. Si no hay que decirlo, Exacto. porque para quien no Que sepa. sí, la reina Isabel. La reina Isabel I. Entonces está Norfolk, que era el personaje que hacía Javier, y estaba Moore, que era también otro noble. Y con cada uno de ellos, ella va diciendo cosas diferentes, ¿no? Y una de las partes más importantes para mí fue porque la frase de esta obra que resume la obra es cuando ella dice: yo no soy una mujer, yo soy la reina. Y yo lo logré hacer que lo dijera justo al frente del trono. Ok. Que todo hubiera una metáfora, ¿no? Una simbología de que no lo dijo al otro lado allá No. Tenía que ser aquí al frente del trono. Okay. Y yo lo medí meticulosamente, me dio mucho trabajo. Y los actores pues luego pues fueron encajando, porque lo tuve que ir acoplando y modulando dependiendo los parlamentos, porque los parlamentos no es como la música que mide lo mismo, unos más largos, otros eran más cortos, pero fue un reto bien grande y yo de Pero verdad lo que me quito el lograste. sombrero. Lo lograste. Me quito el sombrero ante los compañeros actores, porque era mucho trabajo, porque cuando tú bailas tú no estás hablando, tú estás con la mente solamente en la coreografía, pero esta gente está bailando, están actuando, o sea, yo no sé cómo ellos pudieron, que Javier te cuente. Bueno. No, pero, o sea, ese detalle que pregunta Chena es bueno. O sea, ¿cómo trabajaste con actores que no necesariamente o son músicos o son bailarines o tú sabes, tienen un bagaje musical, tú sabes, que puedan... Exacto. O que no sé cuál fue el proceso de selección, que de repente ni siquiera le preguntaron si valían a la hora de escogerlo. Exacto. Tiene una escena de 15 minutos bailando. Javier es aparte, Javier es otra cosa, pero... Sí, pero afortunadamente, pero no todos los actores tienen la formación de Javier. Exacto. Bueno, pero óyeme, Braulio Castillo hizo una labor tremenda también. Llegaba decían la coreografía y se la aprendía bien rápido. O sea que, pero además fue bueno porque ensayábamos mucho, eso sí, eso me acuerdo, que ensayamos mucho, o sea, porque teníamos que encajar los parlamentos para que no se viera como uno fuera un robot diciendo las líneas mientras estaba tratando de contar cuánto era el paso, y era mantener esa postura también, era como que conocer primero el lenguaje, ese fue el proceso, era como y aparentarte que tú haces eso todos los días. Exacto. O sea, no te puedes ver incómodo, y menos en ese teatro, porque si tú haces un recital en festivales, pues mira, la gente no se va a dar cuenta de tu cara. Pero estás en un teatro que el público lo tenía arena encima. Sí, o sea, no había manera de que tú pudieras ni siquiera llevar el conteo en los labios. Número 1, porque estás hablando, y número 2, porque te van a ver. Ay, Dios. Es así, fue un reto, y para que la gente, ¿verdad? Hay generaciones nuevas que quizás no conocen de cómo era Coribante, es como si era un teatro arena, así que teníamos público alrededor a 4 lados, y muy de cerca. Hecho, y muy cerca. Bien cerquita, bien cerca. Además, yo creo que Coribante estaba el público más cerca que, por ejemplo, la Experimental. Sí, lo está, sí. Ay, Virgen. Mira, el Experimental, la iluminación te ayuda a apagar la gradería. En Coribantes no había manera, estaba tan cerca que las primeras 3 filas. Claro.
estaban iluminadas. Exacto. Pero entonces, Jorge, ¿tú entiendes que esa experiencia que básicamente ha sido la única que tú has tenido en montar de una obra? De una obra, sí, una pero pieza también en la compañía, pues el director siempre me ha dado la oportunidad de coreografiar muchas cosas. Por ejemplo, coreografiamos 4 danzas históricas, que fue el minué, el rigodón, el cotillón y la contradanza. Y yo lo monté literalmente anterior a estudiar danza histórica. Qué Y eso cosa. para mí fue un reto. Yo estuve como, no te miento si te digo que con casi 3 años haciendo la investigación. Porque aquí en Puerto Rico no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces tú tienes que meterte a internet, tienes que buscar. No solamente es estudiar el movimiento físico del baile en diferentes épocas, sino el contexto histórico. Exactamente. No solamente de lo que está ocurriendo alrededor, sino de lo que ocurre para que ese baile se dé y cómo se conecta. Mira cómo nos estuvo hablando. O sea, yo pensaba cuando tuviste danza histórica, perfecto, pues un coreógrafo que se especializa en saber todos los bailes a través del tiempo. Lo cual en el teatro, cuando tú haces teatro de época, es maravilloso porque, pues, qué sé yo, no todo el mundo sabe bailar diferentes épocas, diferentes... Pero esto va más allá, ¿no, Jorge? Esto es estudiar historia realmente que tenga que ver con el baile, no solamente la coreografía, el movimiento físico, me refiero. Precisamente, porque como nos hemos quedado sin programa, porque se acabó, vamos a traer a Jorge de nuevo. Sí, es que esto se abrió un grial, ¿entiendes? Uno no sabía que era tan complejo. Era otra cosa. Sí. Y es interesantísimo, porque el saber el trasfondo histórico de lo que ocurre, de un movimiento que uno piensa que es improvisado, y no, esto no está improvisado, esto viene así porque esto surge de tal cosa, porque mira, el violín, claro, es tan lógico ahora cuando lo ves, pero tú no sabías por qué la mano estaba acá, ¿entiendes? No, la esgrima. Y posiblemente porque si el coreógrafo está tocando el violín, no puedo mover esta mano, aquí todo el mundo la ponga aquí. Pero estaba bailando, porque estaba dando la coreografía a la vez. Interesante. Sí, pero mira que es súper interesante, de verdad que sí. Así que, Jorge, quedas emplazado. Yo te aviso para volver, entonces ya hablar más a fondo de toda esta, ¿verdad? Gama de danza histórica. Y de hecho, en la que tú te especializas es la francesa, o sea, que hay muchas más. Pero, sí, el estilo noble francés, exacto, que se desarrolló en la Real Academia de la Danza, que hoy día es la Ópera de París, y fue a través del rey Luis XIV, que una de sus primeras cosas que hizo fue crear la Real Academia de la Música y de la Danza. Y él dijo, tenemos que hacer tratados, tenemos que escribir esto. ¿Okay? Pero ellos no piensan, cuando empezaron a escribir todos estos tratados, ellos no están pensando como que vamos a escribir esto porque dentro de 300 años va a venir un jíbaro de Corozal a estudiar esto para ver cómo nosotros bailábamos. No, es un sentido de contemporaneidad, ¿no? Era porque esto es lo que está de moda y esto es lo que tienes que bailar si tú quieres entrar a la corte. Y eso es un instrumento político. Ajá. La danza originalmente se conceptuó como un instrumento político porque Luis XIV tenía 4 años cuando él heredó la corona. Ajá. Y su madre, Ana de Austria, fue la regente y el cardenal Mazarino era el primer ministro, vamos a decirlo, hasta que él tuviera mayoría de edad. ¿Y cómo fue la presentación de Luis XIV en su mayoría de edad a subir al trono? Un ballet. Ah, mira qué lindo. El cardenal Mazarino diseñó con distintos compositores y coreógrafos, por ejemplo, Pierre Bourgeon, el baile de la noche, le ballet de la nuit. Ese baile duraba 12 horas. ¿Qué? ¿Okay? Ah, no, espérate. Páralo ahí, porque vamos a seguir para el próximo programa. Déjame contarte rapidito. Una clase magistral, esto es un masterclass. Déjame contarte rapidito. El ballet de la nuit empieza a las 6 de la tarde más o menos, con el caer de la noche. Ajá. Y se van escenas, pasando escenas, y la primera es la reina de la noche, ¿no? Que se hace la reina, ¿no? De la oscuridad. Y van pasando un montón de personajes y escenas con unos vestuarios brutales. Yo tengo las acuarelas.
que si quieres te las puedo pasar para que las veas, porque son unos diseños de vestuario de ninfas, de faunos, no sé qué, una riqueza brutal en vestuario. Y a las 6 de la mañana, cuando el sol está saliendo, era el que entraba Luis XIV, que salía desde el foso, subía con una tramoya y subía como el dios Apolo, el dios sol. Como el sol, claro, porque está amaneciendo. Pero es que lo entiendo completamente. A esa hora, el sol estaba literalmente entrando por unos cristales, ¿no? de la sala, iba alumbrando la sala al mismo tiempo que el rey sol, que es Apolo, iba y tenía como 14, 15 años, a bailar el famoso entrada de Apolo, la entrée d'Apollon, que se llama. Y es un ballet de teatro y una ejecución bien virtuosística. Y así fue como se presentó y se crea esta leyenda del Rey Sol. Y fue a través de un baile. Mira como tú. ese asunto en sociedad. Sí. Mira tú. Pues mira, con eso lo vamos a dejar porque de verdad, ahora anoten las preguntas por ahí para abajo, porque yo sé, mira, si a cada rato José dice, ¿qué cómo? Pero es que, imagínate tú. Así que nosotros nos vemos y nos vamos. Gracias a Omaira Cavilla y a Shenan Martínez. Déjalo en pausa, 3 puntitos. Esto va a continuar. No quizás el próximo martes, pero sí ahora en agosto lo vamos a traer de nuevo, porque es que yo ahora estoy con un montón de preguntas. Mira, José, sí. No, que sí, Dacho. Así que pending. Muchas gracias, Jorge, por este ratito. Por esta clase magistral. La mitad de la clase, porque esto fue una mitad de clase magistral. Sí, cuando quieran un tallercito, estoy disponible. Pues anoten. Bueno, pues nada, nos vemos, nos fuimos, ¿verdad? Y vamos claro a empezar sí. agosto, era con el calor. Ay, mi madre. Así que bueno, gracias, Jorge. Pendiente porque vuelves que sí, que así. Así que nos fuimos, ¿verdad? Así bien. Nada, pues llévatelo, che.